Durante muchos años se pensó que los atentados en Europa eran hechos aislados, obra de terroristas locales. Pero ahora hay indicios de una explicación más siniestra. Un coche bomba en Italia, poco después de la atrocidad de Plaza Fontana, ayudó a arrojar luz sobre los otros ataques terroristas en Europa. En 1972, cerca de Peteano, en el noreste de Italia, una bomba mataba a 3 policías. Con el tiempo, los investigadores centraron su atención en Vincenzo Vinciguerra y su grupo terrorista de extrema derecha, Ordine Nuovo. El fiscal Felice Casson invirtió 10 años en la investigación del atentado. Primero se acusó a la extrema izquierda, pero entonces, como esta línea de investigación no se sostenía, el Estado acusó a un pequeño grupo de mafiosos locales. Llegado un momento, quedó claro que los carabinieri, los servicios secretos, la policía e incluso la magistratura de Gorica habían tenido un papel destacado a la hora de torpedear la investigación. Los investigadores descubrieron que miembros de los carabinieri y de la judicatura de Gorica habían manipulado y eliminado pruebas en un intento de implicar a extremistas de izquierdas. Fue en realidad todo el aparato del Estado en su totalidad el que tapó los movimientos de estos neofascistas que llevaron a cabo la masacre. Vincenzo Vinciguerra cumple cadena perpetua por el atentado de Peteano. Pero cuando declaró ante el tribunal a mediados de los 80, mantuvo que él y su grupo de derechas estaban protegidos y financiados por una organización más importante en la sombra, relacionada a los más altos niveles con los servicios secretos del ejército. En su momento las declaraciones de Vinciguerra fueron desoídas, pero Casson, que le había llevado a juicio, siguió investigando. En 1990 tuvo acceso a los archivos del Servicio de Inteligencia Militar italiano y descubrió inesperadamente documentos que revelaban una organización de alto secreto. Descubrimos la existencia de una estructura clandestina secreta dirigida por el jefe de los servicios secretos italianos, cuyo nombre en clave era Gladio Stay Behind. Casson descubrió documentos que relacionaban a esta fuerza misteriosa con la OTAN. El primer ministro italiano, Giulio Andreotti, se vio obligado a explicarlo en público, provocando un monumental escándalo en toda Europa. Admitió que esa organización secreta, Gladio, existía y reveló que formaba parte de una red mucho más amplia de ejércitos Stay Behind secretos, coordinados por la OTAN en toda Europa durante la Guerra Fría. Resultó que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían entrenado y reclutado en secreto a civiles y militares en numerosos países de Europa. Su papel, según la versión oficial ofrecida por Andreotti, era formar un movimiento de resistencia en caso de una invasión soviética. Las investigaciones parlamentarias en Bélgica e Italia descubrirían posteriormente que las redes Stay Behind estaban dirigidas por los servicios secretos locales en estrecha cooperación con la CIA y el MI6 en más de 15 países europeos, entre ellos la neutral Suiza y Austria. En cada país, la red tenía su propio nombre: Gladio en Italia, SDRA8 en Bélgica. En Alemania se llamaba Überrollagenten. Los soldados de a pie de Gladio fueron reclutados en toda una variedad de frentes. No es posible estereotipar a las personas que participaron en Gladio, porque varían de país a país. El tipo de persona también varía dependiendo del terreno, de modo que podrían ser guardas forestales que trabajaban en las montañas o en los bosques, esquiadores, quién sabe, y en otros lugares eran claramente más urbanos. La mayoría estaban convencidos de que el comunismo era una amenaza, de modo que eran gentes de derechas, a veces de extrema derecha, pero también teníamos conservadores, católicos que solo querían defender a su país. Hombres como Franco Bortolomeoli, un técnico y paracaidista aficionado de Bolzano, en el norte de Italia. A principios de la década de los 60 yo tenía 19 años y simplemente por la aventura me apunté a un curso de paracaidismo. Un día el presidente de la asociación se me acercó y me dijo: si nuestro país fuese invadido por una potencia extranjera, ¿estarías dispuesto a hacer algo? Yo inmediatamente contesté que sí. Bien, ha sido aceptado. Pregunté: ¿aceptado por quién? Cuanto menos sepas, mejor.
Nuestra función no era detener al Ejército Rojo porque no habríamos sido capaces de detener a nadie, sino ayudar a la gente que viniese a ayudarnos a entrar en territorio ocupado. Durante el entrenamiento, nos dijeron que un día concreto, a 1 hora y 1 minuto concretos, llegaría un avión del que saltarían 1 o 2 equipos de soldados, ingleses o americanos, fuerzas especiales que entrarían en acción. La hipótesis era que tal vez tendrían que tomar un cuartel del ejército invasor. Al igual que en Italia, la red belga Stay Behind se entrenaba en secreto durante maniobras militares regulares. Jean-Claude Marlet era el comandante del cuartel de Biel-Sam. En los años 80, esta era la sede de las maniobras de entrenamiento anuales del ejército belga, denominadas Oesling. En las maniobras Oesling participaban efectivos de Bélgica, de Luxemburgo y de las fuerzas especiales estadounidenses destinadas en Alemania. De modo que había efectivos tradicionales, pero también secretos, efectivos ocultos, efectivos con motivaciones y técnicas extremadamente confidenciales. Eran unas maniobras prácticamente secretas. Sin embargo, se realizaban dentro de actividades absolutamente regulares. Pero lo que ocurría durante las maniobras era otra cosa. Lucien Disler era miembro del Stay Behind belga y responsable de la logística durante las maniobras. Yo era un patriota y anticomunista convencido. Yo estuve con quien me lo pidió. No sé si fue el Ministerio de Defensa quien me lo pidió, o si fue la OTAN, o si fueron simplemente los estadounidenses. No es mi problema. La noche del 12 de mayo de 1984, el cuartel Rats en Biel-Sam, al este de Bélgica, fue atacado por un grupo de hombres perfectamente entrenados. Un centinela fue abatido por el fuego de las ametralladoras y se robaron centenares de armas. El ataque al arsenal de Biel-Sam fue un ejercicio de entrenamiento. Son ejercicios al límite, para crear la situación más realista posible, para poner a prueba la resistencia y capacidad de los soldados. Son ejercicios extremos, pero ejercicios, al fin y al cabo. El oficial de guardia estaba aquí vigilando este bloque y entonces se acercó hasta aquí. En ese momento el otro salió desde esa esquina y le disparó con una ametralladora. El oficial cayó al suelo gravemente herido. Desde aquel día siempre había pensado que el ataque había sido un error de las maniobras, un accidente.